Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día jueves 9 de mayo del año 2024. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar poniendo en manos del Señor este tiempo del mensaje. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Bendito Rey de Gloria, venimos delante de su presencia, Padre, para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre, Padre, porque solamente tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza, Señor. Oh precioso mi Rey de Gloria, santo, alto y sublime eres tú, mi Señor. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuán grande eres tú, mi Dios amado, Dios eterno, precioso Rey de Gloria. Santo, 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 santo eres tú, mi Señor, y digno de toda adoración, y digno de toda gloria. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada una de las vidas, los corazones, para restaurarlos, para sanarlos, para darles vida eterna, Señor. Otorga don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia, para que hoy se conviertan en tus hijos, Padre. Precioso Dios, para que caminen conforme al Espíritu y no conforme a la carne, donde hay solamente perdición y condenación eterna, Padre amado. Que hoy, mi Dios eterno, Padre de la gloria, haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta. Sea usted tomando el dominio y control, Señor, de esta transmisión, para que cada palabra que salga por mi boca sea glorificado tu nombre. Que sea en el Espíritu, no en la carne, Señor. Precioso Rey de Gloria, manifiéstate de una manera muy especial, Señor, en cada televidente, en cada oyente, Señor. Que hoy, mi Dios amado, Dios eterno, si usted tomando dominio y control de cada vida, Señor. Espíritu Santo, ministra las vidas, los corazones de los que están viendo y escuchando este programa. Que hoy, mi Dios amado, bendito Rey de Gloria, tu nombre sea exaltado y glorificado, para que hoy, mi Dios eterno, bendito Rey de Gloria, te demos gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por el hogar y la familia. Gracias, Señor, por el alimento diario. Gracias porque podemos todavía, Señor, tener esperanza, Padre. Porque mientras haya vida y esperanza, Señor, que sea usted, mi Dios amado, reprendiendo a Satanás y sus demonios. Atamos al hombre fuerte, Padre, y que sea usted derribando toda fortaleza del enemigo en los corazones, en las mentes, Señor. Quita toda venda de sus ojos para que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a abrir las escrituras en Romanos capítulo 8, del verso número 1, gloria a Dios, al verso número 6. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para la que justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y hoy vamos a estar compartiendo este mensaje bajo el tema: los que andan conforme a la carne no son de Cristo. Los que andan conforme a la carne no son de Cristo. ¿Por qué, dirá usted, el predicador dice esto? Lo digo conforme a la palabra y lo vamos a predicar y vamos a llevar este mensaje conforme a la palabra, mi amado amigo, mi amada amiga. Las personas piensan que se puede ir al cielo a través de una religión y que todas las religiones nos llevan a Dios. Pero déjeme decirle que para ir al cielo no tienes que seguir una religión. Tienes que seguir a Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única fuente de salvación y el único camino de salvación se llama Jesucristo el Salvador. Ahora, ¿cómo conozco a Jesús? Es a través del Evangelio. Él se dio a conocer a sí mismo una vez que Juan el Bautista preparó el camino del Señor, diciendo que tras de él venía uno que él no era digno de amarrar su calzado. Y dice que él vino a anunciar y a preparar el camino del Señor, a preparar los corazones, a preparar a aquellos hombres judíos. Pero dice que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y que el mundo por él fue hecho. Y sin él, nada de lo que es puede ser. Pero hoy yo le invito a usted, mi amigo, mi amiga, que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Porque si Jesús hubiese traído una religión a esta tierra, esa religión o varias religiones, él no diría que él es el camino. Pero para encontrar ese camino existen unas buenas noticias. Y esas buenas noticias es el Evangelio, no de la tierra, ni del hombre, ni de ninguna secta religiosa, sino que Jesús pudo decir, conforme está escrito en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, y dice ahí qué es lo que vino a hacer Jesús, qué es lo que trajo Jesús. Y dice Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, dice la escritura, gloria sea al Señor, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Él llama a un arrepentimiento y a que crean en el Evangelio, que crean aquellas buenas noticias en el Evangelio del reino de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, mi amigo? ¿Para qué, mi amiga? Para que el hombre tenga un camino de esperanza. Evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Y la salvación está en Jesús. Ahora, para que usted pueda ir al reino de Dios y pueda entrar al cielo, tiene que experimentar un nuevo nacimiento. Aquí en Romanos 8, capítulo 8, verso 1 dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vamos a explicar esto. Conforme a la Escritura. ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu si no he recibido el Espíritu de Cristo? Cuando yo recibo el Espíritu de Cristo, cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tengo un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento me permite andar conforme al Espíritu. Mientras yo no acepte a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, verdaderamente en mi corazón, y no tenga ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu, no puedo ver el reino de Dios. No puedo entrar al reino de Dios. ¿Cómo comprobamos eso? Juan capítulo 3, gloria sea al Señor. Yo quiero que vaya conmigo rápidamente porque el tiempo es corto. Y dice San Juan capítulo 3, verso 1 al verso número 6. Y dice así la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche bien esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario, mi amigo, mi amiga? Es necesario el nuevo nacimiento para que usted ya no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que usted tenga acceso al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Por eso dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué es necesario y cómo nazco de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ese procedimiento? ¿Cómo ese proceso? Juan capítulo 1, verso número 12 y 13. Dice la Escritura. Vamos a leer del verso número 9. Juan capítulo 1, verso 9 al 13. Para explicar esta parte de nacer de nuevo en el Espíritu, no en la carne. Amén. Entonces, los que andan conforme a la carne no son de Cristo. ¿Por qué razón? Porque
si no aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, no eres de Él, no recibes el Espíritu Santo y caminarás en la carne, andarás en la carne. Y vamos a leer otros versículos del capítulo 8 y también vamos a ir a Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 22. Y dice la palabra del Señor, gloria sea el Señor, ahí en Juan 1, del verso 9 al verso número 13. Y dice la Escritura, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos los despreciaron, los judíos no le creyeron, los judíos, gloria sea al Señor, le dieron la espalda. Pero sucede algo precioso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y los cuales, escuche bien ahora, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo, para que en él no haya ningún contacto de sangre y de carne a través del hombre. No fue concebido por medio de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Ahora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando usted lo recibe a Él como Señor, como Salvador, usted tiene ese nuevo nacimiento que le habla a Nicodemo, no por medio de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nacimiento espiritual hace que yo ya no camine, ya no sea un hombre natural, sino un hombre espiritual. Y el Espíritu Santo que habita en mí, el Espíritu de Cristo que habita en mí, no va a dejar que yo haga las obras de la carne. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Volvamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor. Porque lo que era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo vengo a Cristo, se cumple la justicia de Dios en mi vida. Romanos capítulo 5, verso 1 dice la palabra del Señor. En Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica delante de Dios por medio de la fe. Cuando usted tiene fe verdadera, acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, y entonces tiene ese nuevo nacimiento en el Espíritu y ya no andará en la carne. Porque los que son de la carne y se piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son esas cosas de la carne? ¿Y qué es la carne? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la carne? Gálatas capítulo 5, verso 16. Yo quiero que lea juntamente conmigo esta parte. Dice así la palabra del Señor, porque dice, los que andan conforme a la carne no son de Cristo. Ese es el título. Ahora, Romano dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
Para los que andan conforme a la carne va a haber condenación, porque es la práctica del pecado. Pero los que andan conforme al Espíritu no piensan en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo les guía a hacer. Y el Espíritu Santo no lo guía al pecado. El Espíritu Santo lo guía a hacer las obras de Dios. El Espíritu Santo lo guía a mantenerse en santidad. El Espíritu Santo lo guía hacia el camino del reino de Dios. Dice la palabra, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? Esa ley de la carne. Esa ley que fue, gloria sea el Señor, sometida por la carne, por cuanto era débil por la carne. Pero Dios la condenó, enviando a su Hijo en forma de pecado, de carne. Y Él murió ahí en la cruz por nuestros pecados. Él crucificó ahí la carne. Él crucificó ahí los pecados. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche lo que son las obras de la carne. ¿Y qué es lo que le está haciendo caer en pecado? Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted practica cualquiera de estos pecados, no heredará el reino de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, la palabra también añade en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero alégrese el día de hoy, mi amigo, mi amiga. Los que andan conforme a la carne no son de Cristo. Pero hoy usted puede ser de Cristo. Porque dice la Escritura, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En ese nuevo nacimiento, mi amigo, mi amiga, ese nacimiento en el Espíritu, nosotros vamos a ser santificados, lavados, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese nuevo nacimiento va a hacer que usted ya no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí sí va a ser de Cristo, cuando usted le acepta a Él como su Señor y Salvador. Y ahí ya no será creación solamente, sino que pasará a ser hijo de Dios. Y los que son hijos de Dios ya no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andan conforme a la carne, sino piensan en las cosas de la carne, sino en la del Espíritu. Y dice así la Escritura en Romanos capítulo 8.
Ahí en el verso número 10 en adelante, dice así la escritura, escuche bien. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y un día vamos a resucitar de ahí del polvo de la tierra y vamos a ir al reino de Dios, porque allá hay un lugar preparado para nosotros. Y para usted también, si acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y no puede decir usted, no, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Si usted fornica, adultera, se emborracha, es peleón, insulta y hace todo cuanto pecado se nombró, no es de Cristo. Pero hoy usted tiene la oportunidad de ser de Cristo. Hoy tiene la oportunidad del nuevo nacimiento. Hoy tiene la oportunidad para ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted quiere ser de Cristo y ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y ya no quiere ser enemigo de Dios, le invito a que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador de su vida y de su alma. Si usted así desea hacerlo, yo le invito en esta misma hora a hacer la oración de fe, a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque los que andan conforme a la carne no son de Cristo. ¿Por qué no son de Cristo? Porque usted no lo confiesa con su boca, ni cree aquí en su corazón. Dice la Escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También nos enseña la palabra a través de Romanos capítulo 10, verso 10. Dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no confiesa con su boca que cree en Jesús y que lo recibe como su Señor y Salvador, no será hijo de Dios. Y por lo tanto, tampoco será de Cristo. No recibirá el Espíritu Santo de Dios y andará siempre conforme a la carne. Así usted diga que no es asesino, que no es ladrón, que nunca ha traicionado a su esposa, que usted no es fornicario, que usted no ha hecho nada malo. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, irá al infierno, porque es en ese libro donde constatarán si usted es de Cristo o no es de Cristo. ¿Quiere pasar a ser de Cristo? Repita conmigo la oración de fe, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, para que ahora sí su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ya su vida no sea en la carne, sino en el Espíritu. Repita la oración de fe si quiere aceptarlo como Señor y Salvador. Y dígale, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que hoy tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Hoy yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Borra todos mis pecados y rebeliones
y no te acuerdes más de ellos. Séllame con el Espíritu Santo de la promesa y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas a juzgar a las naciones, yo pueda ser salvo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado amigo, mi amada amiga, si usted hizo esta oración de hoy en adelante, siga estos consejos bíblicos, ore todos los días, lea la palabra del Señor. Asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ore todos los días y dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por las vidas, por las almas. Vamos a salir de la transmisión, mano, de tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado amigo y amiga, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.